Ley experimental de Biot-Savart. El objetivo de este video es hacer un recuento de las ideas fundamentales que introducen al tema de la magnetostática, comenzando con la ley experimental de Biot-Savart. Como ya habrán leído, el campo magnético más fundamental es el campo eléctrico. Sin embargo, pues en la realidad el campo magnético se puede considerar un asunto relativista, dado que es posible encontrar un sistema de referencia desde el cual las partículas eléctricas estén en reposo. Y entonces, en ese marco de referencia, el campo sería netamente un campo eléctrico, ya que los campos magnéticos se generan por partículas eléctricas, o sea, partículas cargadas que están en movimiento. Entonces debemos hablar de que el campo magnético se produce o se genera a partir de corrientes. Vamos a considerar la ilustración clave para la ley experimental de Biot-Savart, que nos permite determinar la intensidad de campo magnético en un punto P a partir de una corriente que fluye por una línea, en este caso pues físicamente sería un alambre, y los elementos fundamentales, como pueden identificar, son un punto P donde se mide la intensidad de campo magnético, un diferencial de línea, un diferencial de longitud que debe ser tangente a la curva por la que fluye la corriente, un vector posición del punto P. Este vector posición es importante que apunte siempre hacia el punto, desde el elemento de línea de L. Es decir, el vector R va desde el elemento de alambre de L hasta el punto P. Y la corriente, que la vamos a simbolizar con I, que es la que hace el papel de fuente. Es la corriente la que genera el campo magnético en su entorno. Este campo magnético entonces se genera por partículas en movimiento y experimentalmente los señores Biot y Savart encontraron que la intensidad del campo magnético depende de los siguientes factores. Es proporcional a la corriente, es decir, a más corriente, más intensidad de campo magnético. Igual que la ley de Coulomb, la ley de Biot-Savart es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, R. La intensidad de campo magnético también es proporcional al diferencial de longitud y es proporcional al seno de alfa, es decir, el seno del ángulo que se forma entre R y de L. Así las cosas, pues podemos decir que el dH, que va a ser la forma corta de escribir la intensidad de campo magnético en forma diferencial, dH es proporcional a la corriente, es decir, a I, a dL, a seno de alfa, inversamente proporcional a R cuadrado, y aparece una constante de proporcionalidad que es 1 sobre 4pi, que esta constante depende del sistema de unidades. En el caso del sistema internacional, esta constante toma el valor de 1 sobre 4pi. Si multiplicamos arriba en el numerador y abajo en el denominador por R, pues la expresión que se obtiene es equivalente a I dl R seno alfa sobre 4pi R3. Y es la magnitud. Ahora observemos que I podemos fijar nuestra atención en dl como magnitud del vector dl, R como magnitud del vector R, y seno de alfa es el ángulo entre ellos, entre dl y R. Esto se parece bastante a la magnitud del producto entre dos vectores, el producto vectorial, que involucra a seno de alfa. Es decir, que lo que está entre paréntesis de LR seno de alfa es una magnitud de un producto vectorial. O sea, que también lo podemos expresar como DL producto vectorial con R vector. Hasta aquí magnitud. Como vector podemos escribir
que el diferencial de intensidad de campo magnético es igual a I sobre 4πr3, hasta ahí un escalar, por un vector que es el producto vectorial entre dl y r. Y esta expresión a la que queríamos llegar es la ley experimental de Biot-Savart, con la que podemos deducir muchos de los campos de las intensidades de campo magnético clásicas, alambres, anillos, planos, líneas coaxiales de corriente, podemos encontrarles su expresión a partir de esta expresión. Lo que tenemos aquí en el producto cruz de L, producto R, es que el vector resultante, que se llama DH, es un vector que por interpretación del producto cruz debe ser perpendicular al plano que forman los vectores de L y R. En el dibujo observamos el plano que forman los vectores de L y R. Y en el punto P, que es donde queremos determinar la intensidad de campo magnético, pues debemos dibujar un vector que sea perpendicular a este plano. La única forma sería esta o hacia abajo. Tenemos dos alternativas, pero la regla de la mano derecha nos dice que en ese caso debe ser hacia arriba. Muy bien, es importante recordar la interpretación del producto cruz, aprender a identificar cuál es el vector resultante y en los próximos videos aplicaremos la ley experimental de Biot-Savart. Hasta pronto.